Bueno, hay como una sensación, un malestar, que parece que flota en el aire de nuestro tiempo, ¿no? No es solo el típico cansancio o el estrés del día a día, es algo más hondo. Para intentar entenderlo de verdad, vamos a meternos de lleno en el tema usando a España como un caso de estudio potentísimo. Y ojo, no para juzgar, para nada, sino para intentar desvelar las raíces de esa condición que, seamos sinceros, mucha gente siente como algo muy propio. Y aquí es precisamente donde empieza lo interesante de verdad, porque todo parte de una paradoja, de una contradicción que es el motor de este análisis. A ver, por un lado, tenemos una historia que parece de éxito total. Vivimos más años que nunca. Pero por el otro, nos encontramos con una crisis de salud mental que no para de crecer. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo puede ser que un país que consigue alargar la vida, al mismo tiempo parezca estar sufriendo más que nunca por dentro? Es que los datos son rotundos, no hay debate posible. España es el país con la mayor esperanza de vida de toda la Unión Europea. Y claro, hay muchos factores, como la dieta mediterránea o tener un sistema sanitario universal, que han ayudado a conseguir esto. La cosa es que vivimos más que nadie en nuestro entorno. Hay que quedarse bien con esta idea, ¿eh? Este es, digamos, el lado luminoso de la paradoja. Pero claro, justo después nos damos de bruces con la otra cara de la moneda. 1 de cada 6 personas en España tiene que lidiar con un problema de salud mental. Y esto es súper importante entenderlo bien. No estamos hablando de 4 casos aislados, para nada. Hablamos de una parte enorme de la población que convive a diario con un malestar psicológico que es real y que no se va. Y si queremos entender la urgencia real del problema, bueno, este dato es simplemente demoledor. Una tasa de 8,5 suicidios por cada 100.000 habitantes. De hecho, es una de las principales causas de muerte no natural. Con esto, la paradoja queda dibujada perfectamente. Vivimos más años, sí, pero parece que en peores condiciones anímicas. Vale, con este panorama sobre la mesa, la primera parada es lógica, ¿no? El sistema de salud. Desde la propia sanidad pública, este malestar ya se reconoce como lo que es, una emergencia. Pero la pregunta es, ¿cómo se diagnostica esto exactamente? Y más importante aún, ¿qué nos dice ese diagnóstico sobre de dónde viene todo esto de verdad? Pues la medicina tiene un término clave para esto: estrés psicosocial. Y esto es fundamental, de verdad, porque por fin le pone nombre a cómo todas esas presiones de fuera, el trabajo, la precariedad, la soledad, acaban convirtiéndose en problemas de salud por dentro. Que no es algo abstracto, tiene consecuencias físicas, directas, en nuestro cuerpo. Y este gráfico lo deja meridianamente claro. Este malestar no aparece por arte de magia ni se reparte al azar. Fijaos, en mujeres con ingresos bajos, el riesgo de sufrir depresión casi se duplica si lo comparamos con las de ingresos altos. Vamos, que queda bastante claro que los problemas de dinero y de estabilidad son un factor de riesgo directo y que se puede medir. Entonces, a ver, si gran parte de las causas son sociales, ¿la solución va a ser solo una pastilla? Pues expertas como Carmen Herrán Rodríguez lo tienen clarísimo. No. Hacen falta menos recetas de ansiolíticos y más recetas de afecto, de crear vínculos, de escuchar al otro. Cuando un problema es estructural, la respuesta tiene que ser colectiva. No hay otra. Pero vamos a rascar un poco más, a profundizar. Si esto no es solo un problema médico de cada uno, ¿qué otras fuerzas más profundas están ahí moviendo los hilos? Ahora es cuando el análisis se mete en el barro, en cómo el propio sistema social y político en el que vivimos crea, y lo hace activamente, las condiciones para que suframos. Esta pregunta, la verdad es que nos toca a todos muy de cerca, porque vivimos con una presión constante para ser alguien, para construir una identidad estable y sobre todo una identidad de éxito. Tienes que ser un buen profesional, una madre perfecta, una persona que está produciendo todo el rato. La exigencia es sencillamente agotadora. Desde el psicoanálisis, esto se describe como un ciclo del que es casi imposible escapar. La sociedad te dice, tienes que ser alguien. Y venga, lo intentamos a través de las cosas que compramos, de los roles que hacemos, pero esa identidad perfecta, completa y sólida es una fantasía, nunca se llega a alcanzar del todo. Y de ese vacío, de ese fracaso constante, nace esa sensación de que siempre nos falta algo. Y claro, esa sensación interna de que algo falta tiene un reflejo muy claro fuera: la soledad. Nada menos que un 20% de la población en España sufre soledad no deseada. El individualismo, la competitividad, todo eso va rompiendo los lazos que nos unen. Y esa ruptura social se acaba convirtiendo en una experiencia personal que duele. Y mucho.
Si lo miramos desde un punto de vista político, la conclusión es bastante contundente. Este malestar también es un producto del sistema. Tenemos un modelo que nos pone a competir unos con otros, que ata nuestro valor a lo productivos que seamos y que con políticas de austeridad lo único que genera es miedo e inseguridad. Y ojo, porque este clima de fragilidad general es el caldo de cultivo perfecto para que calen los discursos antidemocráticos. Vale, el problema es complejo y estructural. La pregunta del millón es, ¿y qué hacemos? Pues aquí es donde el análisis da un giro y propone tirar de una herramienta que tiene miles de años, pero que es sorprendentemente práctica, la filosofía. Y no como algo súper abstracto para darle vueltas a la cabeza, sino como una caja de herramientas real para manejarnos en el día a día. Y aquí está el cambio de perspectiva que es crucial. Mientras que el modelo médico muchas veces trata el malestar como un fallo que hay que eliminar, por ejemplo con fármacos, la filosofía nos invita a hacer otra cosa, a verlo como una señal. Como una luz de alarma en el coche que nos está avisando de algo importante sobre nuestra vida y sobre la sociedad. La filosofía práctica funciona, por así decirlo, como un bisturí. Sirve para abrir y examinar todas esas ideas que nos hemos tragado sin cuestionarlas y que nos hacen sufrir un montón. Nos ayuda a desmontar esa tiranía del éxito, la obsesión por el dinero o esa presión continua por tener que encajar en un molde. Y para hacer esto, podemos tirar de la sabiduría de los estoicos. Un filósofo llamado Epicteto usaba una analogía que es brillante, la del juego de dados. Él decía que en la vida no podemos elegir las circunstancias que nos tocan, igual que no eliges el número que sale cuando tiras un dado. Eso simplemente no depende de nosotros. Pero, y aquí está la clave de todo, lo que sí depende de nosotros al 100% es cómo jugamos esa mano. La aceptación de los estoicos no es resignación, no es quedarse de brazos cruzados. Al contrario, es el primer paso, un paso súper lúcido y valiente, para poder actuar de la forma más inteligente y digna posible con las cartas que nos han tocado. Este cambio de enfoque nos lleva de cabeza a la conclusión. La idea es dejar de sentirnos víctimas pasivas de este malestar para recuperar nuestra capacidad de hacer cosas, de actuar y de encontrarle un sentido a todo, incluso en un mundo que muchas veces parece que nos viene grande. En resumen, lo que nos ofrece la filosofía es un camino. Nos permite entender el dolor sin ponerle la etiqueta de enfermedad. Lo coloca en su contexto social y político. Nos libera de esa mochila de la culpa individual. Nos ayuda a conectar otra vez con la gente, y al final, puede llegar a transformar el sufrimiento en un motor para el cambio, tanto personal como colectivo. Y así llegamos al final con una pregunta que en realidad lo cambia todo, porque si este malestar que sentimos no es solo una suma de problemas individuales, sino que es un síntoma de toda una sociedad, de cómo nos hemos organizado, entonces la pregunta importante ya no es cómo lo eliminamos. La verdadera pregunta es, ¿qué nos está diciendo a gritos este dolor que tenemos que cambiar?